Entonces, ¿arranco? Cuando quieras. Bien. Bueno, hoy comenzamos con los ateneos de oculoplastia. Yo soy la doctora María Flores Fernández, del equipo del doctor Devoto, y voy a contar sobre un caso clínico. Este es un paciente que en realidad no lo vimos nosotros, sino que nos hicieron una consulta telefónica, porque es un paciente de La Pampa, y un oftalmólogo de La Pampa lo estaba atendiendo al paciente. Era un chico de 35 años de edad, varón, que tenía como antecedente múltiples cirugías plásticas, y su última cirugía plástica había sido hace 4 días, o sea, 4 días antes de consultar con el oftalmólogo. La agudeza visual era, al momento en que lo ve el oftalmólogo, era para el ojo derecho 20/20, y en el ojo izquierdo no había proyección de luz, ¿sí? Hablando de un chico, que ahora lo muestro, lo voy a comentar, sano, sin ningún problema, o sea, sale de la cirugía y no ve más del ojo izquierdo. La biomicroscopía para el ojo derecho era normal, y para el ojo izquierdo había congestión conjuntival marcada, y una córnea que estaba totalmente opaca. La presión intraocular era de 10 para el ojo derecho y de 6 para el ojo izquierdo. El fondo de ojo era normal para el derecho, y en el ojo izquierdo no se podía ver nada por la opacidad que había en la córnea. Los movimientos oculares, ojo izquierdo, no había nada de movilidad, 0. Y la función también del elevador del párpado no la tenía, o sea, ningún músculo alrededor, o sea, ningún músculo que estaba en la órbita funcionaba. El DRM también, el ojo derecho 4, el ojo izquierdo -3. Además, presentaba, después de que sale la cirugía, una necrosis facial en el tercio superior de su cara. Y bueno, de vuelta, para que no nos olvidemos que este paciente había salido, o sea, no tenía antecedentes ni oculares, ni palpebrales, ni orbitarios, antes de la intervención quirúrgica. Marieli, ¿de qué había sido la cirugía? Bien, la cirugía que se había hecho era una abdominoplastia, una liposucción, y le habían colocado grasa autóloga en la glabela, ¿sí? Acá en el entrecejo. Todo eso con el paciente dormido, ¿sí? Perdón, quiero correr el cuadrito este. Ahí está. Y él, cuando se despierta de la cirugía, refiere que no ve más de ese ojo y lo tiene cerrado, ¿sí? Así queda el paciente, así se puede ver la necrosis que tenía en la frente. Esto es una foto de 4 días después de que se opera. Y el chico concurre al oftalmólogo 4 días después. Si era por él, no iba a ir nunca, pero sus amigos y su familia comienza a preocuparse, a decirle por favor que vaya, porque él estaba deprimido, no quería salir de la casa, tenía el ojo así totalmente cerrado, con su necrosis. Bueno, lo logran convencer y se va al oftalmólogo. Bien, con todo esto, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea de qué puede ser que le haya pasado a este chico? ¿Alguien que quiera? Nosotros tuvimos una embolia grasa después de una cirugía de estas, pero era en glúteo, y tuvo unas embolias grasas con unas lesiones en varios lugares, y hizo una obstrucción de arteria central de la retina. Muy bien, muy bien. Están reportadas en las liposucciones, como un porcentaje muy bajo, pero que pueden pasar. Perfecto. Saben Sí, todos. pero los músculos. ¿Cómo? Cavernoso por ahí, igual, los músculos, ¿cómo se explica? Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Bien, en la literatura está reportado todo lo que ustedes dicen, está reportado. Los casos son bajísimos, ¿sí? O sea, en este estudio que se hizo, que es para evitar y tratar la ceguera causada por rellenos, que hace una revisión de la literatura mundial, solamente encuentran 96 casos desde el año 50 hasta el 2015.
con estas trombosis, con colocación de rellenos grasos en la cara. Y principalmente a nivel de esto, la glabela, ¿sí? ¿Por qué? O sea, este principalmente es el mayor, el lugar, el peor lugar. Después sigue la región nasal en un 25,5%, el pliegue nasolabial con un 13,3%, la frente con un 12,2%, y en un 47,9% la causa principal de que se produzca una trombosis o que vaya un émbolo y obstruya algo es los rellenos con grasa. Bien, lo importante para saber con respecto a esto es que la zona glabelar es una zona de tejido que desde la piel al hueso tiene 1,3 milímetros de espesor de tejido blando. Y tenemos ahí una arteria que se llama supratroclear, que mide 0,9, o sea que tenemos un espacio de 0,3 milímetros de tejido en donde podríamos inyectar, o sea, es mínimo el espacio que tenemos para poder inyectar. Entonces es muy fácil que eso migre en esta zona, por eso para nosotros decimos no a este lugar y preferimos que si vamos a hacer alguna inyección con alguna sustancia sea con ácido hialurónico y no con grasa. ¿Sí? Bien. Acá podemos ver, esta es una imagen donde vemos los vasos palpebrales, ¿sí? Con sus anastomosis y que son un montón, y que es muy importante poder entender entonces la anatomía antes de hacer algún procedimiento de estos, para saber cuáles son los vasos más importantes y en dónde vamos a tener más complicaciones para inyectar que en otros lugares. Si bien hay reportes, son extremadamente raros los casos donde suelen pasar estas cosas. Para eso, ¿qué hay que saber? Esto, la anatomía de la arteria facial, ¿sí? La arteria facial, lo normal es que vaya por acá, da vasos a los labios, a la nariz, después sigue por acá, se transforma en angular, y acá sube y sigue y termina en supratroclear, ¿sí? Esta supratroclear baja y termina dando anastomosis con la arteria carótida interna, donde Ariel, ¿puedo acotar algo ahí? sí. Este lugar es uno de los pocos lugares donde hay una anastomosis entre vasos de la carótida interna y externa. La facial es una rama de la carótida externa, la oftálmica de la carótida interna. Entonces, de los poquitos lugares donde eso se une, es en esa zona donde están viendo ahí en la zona de la glabela. Si uno inyecta intravascular, intraarterial, inadvertidamente, y ejerce cierta presión, el flujo se convierte en retrógrado. Entonces, el producto que estamos inyectando, que en este caso de este chico fue grasa, va a ir marcha atrás por la arteria supratroclear y puede llegar hasta la oftálmica, que es lo que seguramente le pasó. Entonces es por flujo retrógrado. Exactamente. Que ahora lo voy a mostrar en una imagen para recalcar lo que dijo Martín. Bien, acá tenemos otra variante de lo que es la arteria facial. Es importante saber todas las variantes que tiene la arteria facial por este tema, ¿sí? Para saber dónde inyectar, las variantes más conocidas. Acá se ve cómo dan los vasos, termina en la angular y después por anastomosis sigue a supratroclear. Estos son otros en donde hace la división bien cerquita a la nariz y continúa. Acá podemos ver que más separado de la nariz da las divisiones. Esta es otra, o sea, estos son los 4 más frecuentes, ¿sí? Y acá vemos este último en donde termina en la nariz, nada más. Bien, acá está lo que dijo Martín. Entonces, cuando hacemos una inyección en esta zona, tenemos dos, o sea, no solamente la supratroclear, tenemos la arteria supraorbitaria, y todo eso, el flujo cuando uno inyecta, hace que se vaya a la carótida interna, y la carótida interna tiene muchos vasos que se encargan de la irrigación del ojo, principalmente la arteria central de la retina, y todas las otras que conocemos nosotros. A veces dicen que, bueno,
poniendo el dedo acá, haciendo compresión acá, uno puede ayudar, pero bueno, uno deja de hacer compresión y ese producto queda. Bien. Existen una guía que ayuda al manejo frente a las diferentes complicaciones estéticas no quirúrgicas, donde desarrollan una serie de pautas para cada tipo de complicación que están basadas en la evidencia, y cada una de estas guías se elabora después una amplia revisión en la literatura, y principalmente en este caso de este paper, por expertos del Reino Unido. Acá, en este caso, hablan de la alteración visual, de la ceguera, que dicen que, bueno, la peor complicación, y que también es extremadamente rara, ¿sí? Con respecto a la ceguera, el primero que habló de esto se hizo hace más de 50 años, se llamaba Bombard, el médico, que inyectó hidrocortisona en el cuero cabelludo y experimentó una situación así. Si bien la ceguera sigue siendo una complicación extremadamente rara, también se puede clasificar en 6 tipos. Tenemos la oclusión de la arteria oftálmica, oclusión generalizada de la arteria ciliar posterior, tenemos oclusión de la arteria central de la retina, oclusión de rama de la arteria retiniana, neuropatía óptica isquémica anterior, una neuropatía isquémica posterior. Y también tenemos 4 subtipos perioculares asociados a la ceguera después de la inyección de relleno. El tipo 1 es una ceguera sin oftalmoplejía, o sea, parálisis o debilidad de los músculos oculares, y tosis. El tipo 2 es una ceguera con tosis, pero sin oftalmoplejía. El tipo 3 es una ceguera con oftalmoplejía, pero sin tosis. Y el tipo 4, que es el de nuestro paciente, es una ceguera con oftalmoplejía y tosis. Y según estos estudios informados anteriormente, los pacientes con oclusiones vasculares, principalmente con grasa, es muy difícil que haya algún tratamiento que sea óptimo y que digan, bueno, esto va a mejorar. Lo que sí se demostró que mejora es el tema de la oftalmoplejía y de la tosis. Bien. Acá tenemos otro paper que habla de la prevención y el tratamiento de la pérdida de visión relacionada con las inyecciones de relleno. Este es un paper de Singapur, en donde hablan de cómo podemos manejarnos, o sea, los signos y síntomas va a ser la disminución de la visión, dolor que puede ser en el área de la inyección o distal al área de la inyección, y cómo uno tiene que actuar cómo tiene que actuar, primero ponerlo en posición supina, dice, hay que colocar algo que haga que baje la presión, como por ejemplo timolol, acetazolamida, lo que tengan, masajes oculares, y compresiones de 10 a 15 segundos, se suelta y se vuelve a comprimir, y todo esto durante 3 a 5 minutos, para tratar de ayudarlo. Y obvio, la terapia definitiva, en el caso del ácido hialurónico, que eso es lo que tiene lo bueno de este tipo de relleno, es la aplicación orbitaria de hialuronidasa en dosis de 300 a 600 unidades internacionales, un montón, que no es necesario colocarlas donde se hizo la inyección del relleno, sino que se hace ahí, y se demostró que la hialuronidasa pasa a través de los vasos arteriales. Entonces, nada, se puede ayudar a que esto se vaya, en el caso de ácido hialurónico. Siempre teniendo en cuenta este periodo de ventana de 60 a 90 minutos. Después de eso ya no hay más nada que se pueda hacer. Bueno, y terapias de apoyo que tenemos, la administración de esteroides, también se puede dar oxígeno hiperbárico, que se habla también. Bien. De todos modos, todos estos papers, como no hay mucho descripto con respecto a estas patologías, estamos en el nivel de evidencia que sean consistentes en el C y en el D. O sea, no hay nada que sea muy consistente que nos diga así tenemos que actuar y para ese lado tenemos que ir, porque es muy difícil, porque no hay tantos casos descritos. Acá tenemos una tabla que nos muestra bien que la grasa es el principal
la causa más frecuente de estas obstrucciones y que se generen necrosis o que lleve a la ceguera, colocando en este lugar, en la glabela. Bueno, este es otro paper que lo que me gustó era ver el dibujito de cómo el émbolo está tapando los vasos, donde están las anastomosis de las arterias, superficiales y profundas alrededor del ojo, y cómo en el OCT se ve esta imagen de edema que hay en la retina. Bien, y acá tenemos una serie de pautas que nos pueden ayudar para el manejo de la prevención de estas complicaciones. Primero, conocer la ubicación y la profundidad de los vasos, es decir, saber la anatomía de la arteria facial y de todos los otros vasos. Inyectar lentamente cuando se inyecta relleno, que ese relleno que se inyecte que sean en bolos de 0,1 milímetro, y que se vaya siempre moviendo la aguja, no la aguja, sino más bien la cánula, que eso también dice, no aguja, y que uno siempre esté en constante movimiento, cosa de no poner un montón de relleno y que justo estemos tocando algún vaso. Después, otra cosa que hice importante es que el tema del uso de la cánula, y si el paciente está operado en la zona donde uno va a poner el relleno, también tenerlo en cuenta porque la anatomía va a cambiar. Y también otra opción que dice es ayudarse con un anestésico, colocarlo por ejemplo epinefrina o alguna sustancia anestésica para que genere más constricción de los vasos, y así uno se ayuda a que no pueda afectar a ningún vaso. Luego, ¿qué hacemos cuando ya estamos en el momento? Si comienza el paciente con dolor, pérdida de visión o algo por el estilo, suspender totalmente la inyección, el tratamiento, considerar inyectar, si es ácido hialurónico, la hialuronidasa, como lo dije hoy, de 300 a 600 unidades, reducir la presión ocular, eso dicen que también ayuda mucho, pasar lo que uno tenga, y en casos de que haya alteración visual, pedir algún estudio por imagen para ver el cerebro si es que no hubo alguna migración. Bueno, y como conclusión a todo esto, siempre tenemos que entender, antes de realizar cualquier tipo de relleno, la anatomía de la cara, saber que existen las complicaciones por ceguera, pero son extremadamente raras, todavía sigue siendo muy seguro la colocación de rellenos, y son bastante inocuos, o sea, hay lugares que tenemos que tener solamente en claro no hacerlo, y no hacerlo con sustancias como por ejemplo grasa. Los rellenos con grasa autóloga tienen esa desventaja y está demostrado hace un montonazo de tiempo, y es importante saber que la zona glabelar es muy peligrosa, por eso que explicamos que tenemos 0,3 milímetros de espesor que va a ser tejido donde vamos a poder inyectar. Bueno, y todas las evidencias que se manejan son del tipo C y D, porque no hay mucha bibliografía disponible. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias, Mariel. Gracias, Muy buena, Mariel. Nada, Algunas cositas más para recalcar que dijo Mariel. Bueno, ya dijo 2 veces que tenemos menos milímetros en la zona glabelar de los que mide la arteria supratroquear, es una zona que yo jamás coloco. Se podría poner, de hecho, el problema con esto es que hay montones de personas que están haciendo cursos de fin de semana y convirtiéndose en médicos estéticos e inyectando todo tipo de sustancias en la cara, algunas veces con muy poquito conocimiento, y a pesar de, como dijo ella, los casos son extremadamente infrecuentes, hay veces que hay inyección intravascular inadvertida. Entonces, nadie que esté inyectando puede hacerlo sin tener hialuronidasa, para empezar, si está haciendo esto con ácido hialurónico, que es el material que usamos normalmente hoy. La hialuronidasa nos permite tratar estas complicaciones en el momento, pero tampoco hay ningún caso reportado y bien documentado de algún paciente que haya tenido ceguera y se haya logrado mejorar con la hialuronidasa. Entonces son todos estos casos que están descritos, pero más o menos, porque por ahí no les tocó a un oftalmólogo, seguramente le tocó o a un médico estético o a un dermatólogo el caso, no saben distinguir
entre si el paciente no ve porque le entró antiséptico en el ojo o si tiene una obstrucción central de la retina, no lo pueden revisar, entonces tampoco lo pueden tratar a tiempo, no tienen obviamente manera de evaluar la visión. Entonces pasan todas estas cosas, que los casos reportados son pocos, seguramente haya más, están muy mal documentados, porque en la emergencia el médico se pone nervioso y no documenta nada, y entonces es difícil saber si alguna de estas cosas que estamos recomendando hoy, que es poner hialuronidasa en forma perivulvar en un caso de ceguera, es una cosa razonable, porque eso es lo que dicen los papers, pero yo cuando le estoy enseñando estas cosas a personas que no tienen idea cómo poner una aguja entre el ojo y la órbita, o sea, una inyección perivulvar, me parece casi más peligroso porque tal vez estén interpretando como pérdida de visión algo que no es. Entonces, todo un gris de cosas que hay que tener mucho cuidado con quién está haciendo estas cosas, qué entrenamiento tiene y cómo se va a manejar ante una improbable emergencia. Mira, Bien. ¿no tenés imágenes cerebrales? ¿No le pidieron? No. Después el paciente era un paciente muy reservado, que nada, estaba muy mal, mucha vergüenza, es como que fue consultó rápido, no se podía hacer nada y se fue, desapareció. ¿Podés poner la imagen de la necrosis del ojo? Realmente, Sí. Lo que pasa es lo que dice Martín, nos ocurre que los... Esa. Es una necrosis de segmento anterior también. Claro. Y lo que pasa es lo que dice Martín. Te llaman los cirujanos plásticos 2 o 3 días después, cuando los revisan o cuando tienen molestia en el ojo. Entonces, este paciente que te digo, nos llamaron después de 2 o 3 días que pensaban que habían dejado los ojos abiertos, que le había hecho una exposición o una keratitis, y siempre lo ven 2 o 3 días después, lo recibe de uno, ¿no? Tal cual, eso fue lo que le pasó. El doctor le dijo, cuando salió la cirugía y el paciente le dijo que no veía, le dijo, no, esto ya va a mejorar, quédate tranquilo. Y después, nada, te veo en una semana. Ni se le ocurrió, la conversación debe haber sido que le sacaba grasa de la panza y le dijo, y ya que estás, no me pones acá en esta rubita que tengo acá, y el tipo le dijo, sí, te pongo ahí. Jamás pensó que iba a tener esa complicación, es más, por ahí ni la sabía. Es todo complejo en estos casos. Sí, tal cual. Muy buen caso. Muy bueno, Mario. Muy bueno. Gracias. Me voy a quedar con la panza que tengo ahora. No, yo me estoy dejando Me asustaste. Animate, Emilio, animate. Que tenemos hialuronidasa acá. No, Emilio, claro, con los hialurónicos cambia la cosa. Claro. La lipoaspiración tiene muy bajito. La lipoaspiración tiene muy bajito riesgo. Es la reinyección de grasa autóloga. Es el Que, lipofilling. dicho sea de paso, lo usamos todo el tiempo. Claro, lo usamos como parte de cirugías. Es como decir, bueno, la endoftalmitis, sí, bueno, hay que cuidarla y hay que seguir haciendo las cosas. En esto Sí, también es una cosa que se usa, que hay montones de formas de reducir esto, que es siempre inyectar paralelo al transcurso, digamos, a la dirección de las... No, paralelo no, perpendicular a la dirección de las arterias. Por ejemplo, en ese esquema que mostraba Mariel de la arteria facial, nosotros no querríamos inyectar desde abajo hacia arriba, por ejemplo ahí. No querríamos inyectar siguiendo este camino que pongo así, sino que nuestra cánula la hacemos así. En este caso se hace en múltiples planos, con cánulas romas, no con agujas. Después, siempre en movimiento, es otra cosa, no se inyectan bolos en un solo lugar, sino que la cánula se hace inyección retrógrada, se pasa la cánula y cuando uno va retirando se inyecta muy lentamente. De esa manera uno puede advertir si es que ha roto una arteria o algo, porque inyectarle adentro de una arteria con una cánula es bastante difícil. Las cánulas reducen un montón estos peligros. Y bueno, y después esta zona, la de la glabela y la nariz, súper difíciles, arriesgadas, y si uno va a colocar, siempre tiene que poner un dedo, o sea, poner el pulgar. Si uno va a inyectar en esta zona que estoy marcando acá, tiene que poner su pulgar acá, sostener fuerte e inyectar y no soltar, porque de esa manera, quedarse un rato ahí, porque de esa manera, aunque haya inyectado alguna partícula dentro de la arteria supratroquear,
no va a ir en forma retrógrada hacia el ojo. En todo caso, se va a ir a algún territorio acá de la frente, puede llegar a ser una pequeña necrosis, como hizo en este caso, pero no llegar hasta el ojo. Entonces hay múltiples cosas de la técnica que también son importantísimas, porque tal vez este mismo chico, con esta misma inyección, hecho de otra manera, no le hubiera pasado nada. Bien. Bueno, Mari, Probablemente ¿podés ese ¿quieren chico pasar al también otro? tendría que haber invertido en el psicólogo y no en el cirujano plástico, pero bueno. Sí. Bien. Bueno, ahora comparto. Espera que quiero dejar de compartir yo. Ya está, Mari. Ya dejaste. Ah, listo. Ah, buenísimo. Perfecto. Ahí ven, ¿no es cierto? Sí, dale ¿Se ve bien nomás. la pantalla? Bárbaro. Bueno, buen día a todos. Gracias por conectarse tan tempranito. Y primero les quiero comentar que el doctor Benjamín Riesco no pudo estar hoy con nosotros porque tuvo una cirugía de último momento, pero ya la próxima vez se va a unir al clan. Bueno, hoy lo que les voy a mostrar yo es un caso que me tocó ver en un momento que Martín no se encontraba. Son los casos donde más aprendo. Y después voy a hacer un marco teórico del caso y Martín va a presentar luego unos 3, 4 casos relacionados, ¿sí? Cualquier duda que tenga en el momento me van interrumpiendo. Entonces, este caso me tocó en el consultorio de una paciente, de una mujer de 50 años, que consulta derivada de un dermatólogo conocido de Martín por esta lesión pigmentaria de aproximadamente unos 3-4 meses de evolución según la paciente y que en estos últimos tiempos ella notó que había crecido de tamaño. Acá les voy a mostrar una foto más cerca donde pueden ver que tiene lesiones pigmentarias a nivel del fornix inferior, a nivel caruncular y también pericanalicular. El párpado superior acá no tengo fotos, pero lo invertí y no tenía lesión pigmentaria, ¿sí? Solo lo que pueden llegar a ver en esta zona acá. Esto era lo único que tenía de lesión pigmentaria a nivel del párpado superior. Entonces, solamente con esto que les he mostrado, ¿tienen alguna sospecha diagnóstica? ¿Harían algo? ¿Pedirían algo? ¿Cómo actuarían? Como pregunta de curiosidad nomás, ¿no se Sí. había hecho un tatuaje, no se había hecho No. un tatuaje de los párpados? No. Y no tenía ningún otro antecedente, la biomicroscopía, todo perfecto, solo esa lesión. Entonces, bueno, nada, lo que después obviamente la vimos con Martín. Lo que pasa con estas cosas es que estos casos ya a nosotros no nos llegan, porque ya todo lo que es tumor conjuntival y demás ya lo hace, bueno, ahí el doctor Arturo Irarrázaval y Juan Valenzuela, el doctor Juan Valenzuela, entonces no es algo que yo vea con mucha frecuencia en la práctica. La cosa es como era un dermatólogo conocido de Martín, me tocó revisarla, pero bueno, de esto aprende uno un montón. Bueno, básicamente Martín lo que me dijo, bueno, de hacer una exéresis de la lesión, de realizarla, ¿no es cierto?, con crioterapia en el lecho. ¿Por qué? ¿Qué se sospechaba? Ahora ya lo vamos a ver. Este es el informe de la anatomía patológica. Martín me dijo esto porque sospechaba que se trataba de un PAM. O sea, esta foto que yo les estoy mostrando es la foto que yo le mandé al patólogo. No se pongan a leer todo eso, que es una fiaca. Son estas 3 muestras. La primera es del fondo de saco inferior, la segunda era de la región canalicular, y de la región caruncular, perdón, y la tercera de la canalicular. Y básicamente lo que me dice es que estas 3 cosas que me dice ahí abajo es que todo esto es PAM. PAM, para los que no saben, viene de las siglas en inglés de melanosis adquirida primaria. Todas estas lesiones son PAM. La diferencia es que tanto la muestra número 1 como la número 2 presentaban una atipía leve y la número 3 una atipía moderada. Todos los márgenes salían no comprometidos. Entonces, acá les voy a mostrar una foto del postoperatorio, libre de lesión, y por supuesto la seguimos con un control estrecho. Básicamente lo que yo les quería mostrar es un poco esto. Cuando a mí me toca este caso, recordé en todo este año de pandemia y toda la lluvia de webinars,
participé en uno que daba Carol Shields sobre los tumores conjuntivales y me pareció súper, muy interesante y por eso los comparto con ustedes, que hablaba de esto, ¿no? De cuando uno en la consulta recibe un tumor conjuntival melanocítico, bueno, ¿cuándo nos tenemos que preocupar y cuándo podemos simplemente controlarnos, ¿no es cierto? Entonces, ella decía que en las lesiones de tipo CAM, que se llama, digamos, que CAM es Complexion Associated Melanosis, que es la melanosis racial, no nos debemos preocupar. Ya voy a mostrar fotos de qué se trata esto del CAM. En caso de los nevus, tampoco debemos preocuparnos, sí, obviamente controlarlos, porque sabemos que de punto de partida de los nevus podemos tener una conversión a melanoma, pero simplemente con el control estaríamos bien. Los PAM, que era el caso como de la paciente, un poco, ya vamos a ver por qué, y obviamente que si se presenta un melanoma, bueno, sí, hay que preocuparse mucho. Entonces, esto es a mero para quienes no lo tengan como muy fresco, como a mí me había pasado, los CAM son esto, digamos, son melanosis que son bilaterales y simétricas, y son raciales, con lo cual el manejo es solamente la observación y se puede resecar por fines cosméticos nada más. Entonces, el PAM, como la paciente, digamos, suele presentarse en pacientes de mediana edad, caucásicos, son unilaterales, como en el caso de esta paciente, el ojo izquierdo no tenía nada, no suelen presentar quistes y sí tienen riesgo de melanoma. Entonces, en estos dos papers de ella, bueno, de ella junto con otros médicos, obviamente, lo que hablaba que me pareció piola es si hay formas clínicas que nosotros podamos predecir de la lesión que nosotros estamos observando en la práctica, si hay riesgo o no de melanoma. Básicamente, de todas las características que hay, lo más importante es el tema del espesor de la lesión. O sea, cuando nosotros tenemos un espesor de lesión mayor de 1 milímetro de espesor, ya el riesgo es bastante grande. En el caso de nuestra paciente, la lesión era plana. Otro es el tema de la presencia o no de vasos nutricios. Después, por ejemplo, un diámetro basal, cuanto más grande o extensa es la lesión, mayor es el riesgo. La localización es súper importante, ya que la localización tanto en fondos de saco o en tarso aumenta el riesgo, que el paciente sea de edad avanzada, la presencia de quistes y que sean hombres. Entonces, creo que esto está bueno para saber cuándo prender más las luces y si no es algo que manejemos, consultarlo y no dejarlo en el mero control, ¿no es cierto? Y hay otro estudio que hablaba de la importancia del TNM de este tipo de tumores, ya en este caso hablando estrictamente ya de melanoma, la importancia de nosotros saber clasificar, ¿no es cierto?, el T principalmente de los tumores. ¿Por qué? Bueno, hablaban que primero revestía un mal pronóstico si se encontraba un compromiso caruncular o si el melanoma que presentaba el paciente era un melanoma de novo. A ver, nosotros sabemos que el melanoma se puede producir, hay como principales 3 fuentes de producción del melanoma. Primero, de novo, obviamente, y si no puede ser a punto de partida de un nevus o a punto de partida de un PAM. La gran mayoría de las veces es por PAM, ¿sí? Es la más frecuente. Tanto que si viene de origen de PAM o de nevus, se ha visto que la evolución es menos grave. Los melanomas de novo dicen que tienen el doble de riesgo de melanoma, el doble de riesgo de metástasis a 10 años. Entonces eso es importante también saber el origen. El riesgo de que tiene un PAM de desarrollar un melanoma es aproximadamente un 10%, pero esto teniendo en cuenta, cuando yo les mostré el tema de la anatomía patológica, les hablé de la atipía, obviamente que si el PAM no presenta ninguna atipía, no hay riesgo de desarrollo de melanoma. El riesgo se va a presentar y va a ser mayor, obviamente, cuando aumente el grado de atipía de la lesión. Por eso es importante que lo describan. Y otra cosa es el T2 y el T3. Cuando uno ve la clasificación de los tumores, T1 tienen que acordarse que es un tumor de la conjuntiva vulvar solamente. Ahora, el T2 ya es cuando es compromiso palpebral o de fornix o de carúncula. Y ya un T3 es cuando la lesión invade el globo, cuando invade órbita o senos.
Bueno, si el paciente presenta un T2, un T3, ya vamos a saber que tiene muchísimas más chances de que cuando lo saquemos tenga una recurrencia local y que por más que lo sacamos tiene mayores chances de dar metástasis regionales y a distancia. Creo que esto es importante, todo este marco, digamos, en mi objetivo que era con este caso, es recordar la importancia que tenemos a la hora de diferenciar los tumores conjuntivales, ¿no es cierto? Para saber los melanocíticos, para saber cuándo tenemos que preocuparnos y consultar digamos, y realizar la exéresis y demás, y controlar de cerca, y cuándo no, cuándo podemos meramente hacer controles, ¿sí? Ahora vamos a empezar con los casos, los otros casos clínicos de Martín. Bien. ¿Querés que los pase yo, Ceci? Dale, vos si querés los ¿Puedo podés hacer hacer un vos. comentario? ¿Puedo hacer una Sí, pregunta? obvio. Sí, yo quería que hagas un comentario y es el riesgo relativo del riesgo relativo de metástasis de los diferentes PAM con diferentes atipías, porque cambia un montón, leve, moderado y severo. Exacto, bueno, Bueno, después una hago ese cosa... comentario, pero ahora te hago la pregunta. Che, No, una cosa, el no, comentario perdón, este pará. del... Perdóname que no terminé, no hice la pregunta. Vos hoy dijiste claramente que ese PAM que tenía algún grado de atipía mínimo era con bordes libres, márgenes libres. Cuando tenés algún grado de atipía, sigue siendo un PAM, pero en el resultado te da que no hay márgenes libres. ¿Cómo? Ustedes actúan como si fuera una lesión maligna y vuelven a sacar, o siendo de riesgo pero no siendo maligna, lo dejan, no lo vuelven a tocar. ¿Se entiende? Sí. Yo creo que, a ver, después me corregirán ahí Martín y Arturo. O sea, si vemos que hay lesión visible, pigmentaria y demás, también lo podés tratar con mitomicina, de manera tópica para no volver a meterte, pero si no tenés que sacar toda la lesión. No, pero no sé. Un poco profundo en la se sacó también el epitelio de los... No se te escucha, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo perdimos. Bueno, aprovecho para hacer un comentario. Sí, doc. Número uno, cuando se habla de la malignización de los PAM, y se habla del 10%, esas son estadísticas que no son... Lo perdimos al doctor. Melanoma, porque no es así. Doc, se le cortó, no se le pudo escuchar. ¿Ahora que se decía oye? Del 10% que son, sí, que del 10% que es una estadística, ahí quedó. Es una estadística, el 10%, una estadística de consultorio de oncología ocular. Ok. O sea, de los casos que llegan a un consultorio como el mío, quizás el 10%, como son derivados, son casos más graves. Claro. Pero si uno los ve, un chiquito que le apareció una manchita, y las probabilidades no son 10%, son muchísimo menor. O sea, cuando uno ve la proporción de la población que tiene algún grado de PAM, es enorme. Después la otra, comparado con eso, lo que decía Ignacio. La realidad es que un PAM muchas veces es bastante indeterminado. O sea, en ese caso de ahí, capaz que si ustedes están escarbando más profundamente, que si yo le pueden dejar una deformación en el párpado, el PAM no es maligno y puede ser un premaligno, pero no hay necesidad o no hay obligación de sacar con márgenes de seguridad. Uno saca con márgenes de seguridad cuando puede, pero por ejemplo jamás va a ser una esclerectomía o una queratectomía superficial como hacemos en los melanomas. Entonces, si a mí me dicen que quedó con un borde comprometido y yo lo voy a controlar, o como decías vos, le puedo dar gotas, pero en general de ningún modo le voy a hacer una nueva cirugía. Sí lo voy a observar de cerca. Perfecto. Bárbaro. Martín, ¿estás ahí para seguir con los casos? Bueno, sí, yo estoy. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí, Bien. sí, te escuchamos. Ahora son 2 o 3 casitos que de los últimos años
Un poco como continuación del Ateneo anterior, que habían mostrado casos muy interesantes, me parece que nosotros que ya nos estamos saliendo de estos casos conjuntivales, a medida que está la unidad de tumores y cada uno va agarrando lo que más sabe, me parecieron que acá hay 3 que son bastante ilustrativos e interesantes para analizar. Pasate el primero. Este es un paciente que compartimos con Viviana Weisman, una paciente de San Juan, que como ven, tienen todo lo malo que puede tener una lesión, porque es una lesión grande, que está en el fornix principalmente, que es pedunculada, que obviamente tiene un montón de espesor, que tiene distintos colores. Si se fijan en la zona del limbo también hay una, pasate una foto más, en la zona del limbo está afectada ahí en la zona de la córnea, etcétera. Entonces, esto creo que a nadie se le escapa, que el diagnóstico clínico más probable de esta paciente, fíjense, el borde del párpado también tiene una lesión pigmentada, altísimas chances de ser melanoma. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que harían con una paciente así? Así como la reciben. Lo que yo hice fue mandársela a Martín, gracias. Bueno. Lo que haríamos todos. ¿Tiene imágenes? Yo en general, bien, haría una, digamos, hoy en día si recibo a esta paciente, lo que haría es un PET scan para ver si hay sospechas, ya hay sospechas de diseminación general. Pero de todas maneras, es una lesión que es extirpable. Entonces, es extirpable sin sacrificar el ojo. O sea, no veo que necesitemos, no veo que sea una cosa tan grande que tengamos que o enuclear o exenterar para control local de la lesión. Entonces fuimos adelante, hicimos con las imágenes, no fue con PET, pero fue con tomografía. Fue lo digo. General. Sí, estaba estudiada. Esto fue 2014, digo, ¿qué haría 2021? Sí, claramente un estudio sistémico para saber dónde uno está parado. Vino con imágenes, no tenía nada en ningún lado, venía con un control clínico, estaba bien, hicimos la cirugía, extirpamos lo más que se pudo, se hizo crío, esclerectomía, todas las cosas que ya se sabe, pasá a la que sigue, y el diagnóstico fue de melanoma, como esperábamos, con un espesor bastante importante, a pesar de que en la piel, el melanoma de piel, que es el que más conocemos por su peligrosidad y todo, se asemeja bastante al de conjuntiva en su forma o sea, así como el melanoma de coroides no tiene nada que ver con el melanoma de piel, el melanoma de conjuntiva sí tiene que ver. Entonces el espesor es importante, este es un espesor grande, como pueden ver. Pero bueno, la lesión fue extirpada en forma completa. Pasate las fotos siguientes para ver cómo fue la evolución. Esto fue al mes 1 y al mes 3, ahí se formó una pequeña sinequia en el ángulo lateral por la cantidad de conjuntiva que fuimos sacando. No sé si hay más fotos clínicas. Ahí está, al mes 6 empezó con unas zonas de pigmentación que decidimos tratar con mitomicina C, pasarte algunas. Y con la mitomicina C, como pueden ver, después de una serie de ciclos, la que sigue, las lesiones clínicamente se fueron haciendo más chicas. En algún momento las extirpamos también, para estar seguros de que no fuera una recidiva, y la paciente terminó sus últimos controles. Terminó con la enfermedad localmente controlada, o sea, todo lo que se sacó estaba controlado, y la pudimos seguir como 7, 8 meses más. A ver si hay alguna foto clínica más, Ceci, de cómo estuvo sobre el final. O sea, clínicamente controlado, como ven ahí, pero lamentablemente hizo metástasis múltiples, nos mandó sus estudios con metástasis por diferentes lados. No sabría dónde señalarla en esa resonancia, pero créanme que algunas de esas manchas negras eran metástasis. En vértebra tenía y las de pulmones e hígados no la encontré. Sí,
Tenía por todos lados y lamentablemente terminó falleciendo la paciente, lo que muestra que estos tumores, por más que uno haga toda la cirugía de control local, etcétera, cuando llegó a un tamaño tan grande como este, antes de su diagnóstico y su tratamiento, estamos en mucho peor situación, como todos, que cuando los agarramos antes. Claro. Entonces, la moraleja de este es que sí, muy lindo, hicimos todo lo que había que hacer, pero probablemente haya dado metástasis imposibles de detectar ya antes de haberlo tocado la primera vez. Sí. Sí. Vamos a ir a un caso que compartí con Ina. Perdón, ahí Candela, sí, comentá lo que vos... no, veo en el chat, Candela preguntó qué edad tenía la paciente. 20 algo, 30 y algo. 37 tenía. Tenía 39. ¿Te puedo hacer un comentario Sí. cortito? Una Dale. cosa que nosotros, que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos, que de hecho lo comentamos, que hay que ser más agresivo con estos casos, no esperar a que se malignice o que sea obvia la malignidad. Cuando mandamos las muestras al patólogo, es muy importante que sea ordenadito para que nos diga qué sector era maligno. Casi siempre es una sola zona que es maligna. ¿tá? Eso por un lado. Después la otra, acuérdense que vos ya lo sabés, obvio, pero que las metástasis en estos casos no son como la del melanoma de coroides. O sea, no hay que estudiar el puro hígado. Lo que va de acá casi siempre es primero que nada a los ganglios regionales. Claro. ¿tá? Y después se comporta como un melanoma de piel. Podría llegar a responder parcialmente a los tratamientos de melanoma de piel. Bien. Sí, correcto. Vamos, buenos comentarios, gracias Artur. Vamos a un caso que compartí con Ina. ¿Estás ahí, Ina? Bueno, esta es una chica, se llama, esta termina bien, mucho mejor, se llama Marina. Qué suerte Y que te siga llamando. estas fotos son de, estas fotos me las pasó Ignacio, ¿no? Entonces, esta foto se la sacó él a un presunto Nebus. Pasamos la siguiente, que creo que lo siguió y fue creciendo. No sé si son dos fotos del mismo Nebus. La cuestión Este es que cuando ya crece. decidió quitarlo y lo hizo con una esclerectomía, creo que con crío, y con un parche de conjuntiva, como se ve en estas fotos que me pasó él. Y después la lesión volvió. Y ahí me dijo, mira, mejor trátala vos, Tincho. Bueno, acá está. Y ahí la recibimos nosotros en la siguiente foto, que es la primera que tenemos nosotros, de una lesión ahí en el... Ups, uno para atrás. Perdón, me adelanté. Sí, la ansiedad de Gasparini. La vimos ahí, una lesión pigmentada, con estos vasos relativamente grandes que se acercan. Fíjense qué buena esclerectomía que le había hecho Ignacio, bastante grande, que se ve toda la esclera azul ahí. Entonces decidimos repetir lo mismo, sacarla, hacerle un poco más grande la extirpación, crío a los bordes, y no me acuerdo y esta vez no me acuerdo si un injerto o directamente afrontar. La que sigue ahora. Y Tincho, me parece había una anatomía patológica, decía Nebus, y no me acuerdo, algún grado de atipía. Nebus. Buen dato, decía Nebus. Cuando sacamos esta segunda lesión, decía Nebus también. Las dos veces por Croxato, no me acuerdo qué año. La cuestión es que clínicamente la imagen fue cambiando después y ya no tenía el mismo aspecto, o sea, recidivó claramente, como se ve ahí, pasa más adelante. A pesar de que le habíamos sacado con relativo margen, fíjense los bordes, sigamos. Sí. Y ahí decidimos hacer un tratamiento con mitomicina, a ver si lográbamos controlarla, pero a la paciente le encantaba viajaba mucho por el mundo con las amigas, qué sé yo, se va de viaje y vuelve de viaje, y la cosa está un poco peor, como pueden ver ahí, que es una lesión que no me gustaba nada, le dije, esto no me gusta nada, entonces la vamos a sacar toda, digo. Y esta vez, y esto viene a colación del Ateneo pasado, sacamos desde hora 11
hasta ahora 5 más o menos. No, hasta ahora 7, perdón. O sea, mucho más de 180 grados de limbo y su reconstrucción, que ahí pueden ver. Bueno, la paciente ahí empezó con síntomas muy importantes, todo el tiempo gotas, todo el tiempo incómoda. Decía que no podía aguantar la luz, que no tenía queratitis, pero tenía un ojo súper, súper incómodo. Y 3 años después se manda perdón, esa lesión de 270 grados era melanoma. Creo que pusimos la foto fuera de orden, Ceci, porque esa lesión enorme, la que sacamos de todos lados, dio melanoma. Sí. Y 3 años y medio después, hace una recidiva, otra vez ahí abajo, que la hice consultar, etcétera. Creo que fue a Estados Unidos, hizo otra consulta, a ver qué hacía. Yo le dije, lamentablemente, o te sacás el ojo o hay que insistir con estos tratamientos de quitarlo, etcétera, control. Bueno, pero esta vez dije, voy a ponerle un injerto de limbo contralateral, porque estaba con el ojo súper incómodo, ¿no? Y creo que, ahí está, esa es la foto. Ahí te puse la foto. Sí. Bueno, a partir de ahí fue otra persona. Me dice, nunca estuve más cómoda con el ojo, un cambio total, no me tengo que poner más gotas, no tengo que hacer nada. Me dice, puedo ver la luz, puedo salir sin anteojos. Era como otra persona de la que se quejaba siempre, que venía con el ojo semicerrado al consultorio, que yo cada vez que le ponía la lámpara de hendidura no lo podía abrir. Como que la segunda cirugía con injerto fue un cambio para ella en lo subjetivo impresionante, y por eso me acordé de este caso el Ateneo pasado, cuando hablábamos del injerto, si sí o si no. Mi experiencia es hiper anecdótica y basada en 3 casos, más o menos, pero este era uno, de lo que le había cambiado su calidad subjetiva de síntomas con el ojo. Y afortunadamente con esta chica seguimos un montón de tiempo, viene siempre ahora, entre viaje y viaje, y vamos como 7 años o más de seguimiento. Fíjense la esclerectomía, como le quedó el ojo medio negro, pero hasta ahora viene 7 años libres de recidiva y de nada, sana, controles clínicos sistémicos, todo bien, que no le hacemos nada en especial, pero digamos va al médico, y anda bien. O sea que, por suerte, este fue un caso lindo, pero que me llamó muchísimo la atención el trabajo que dio y cómo el autoinjerto de limbo tomado del otro ojo fue un alivio, pero marcadísimo en su calidad de vida y en su calidad con el ojo. Ese es el caso 2. Y me queda 1. ¿Qué comentarios tienen de este? Un comentario de eso es que siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de poner una placa. Si bien no es algo cómodo, etcétera, pero es algo bastante poco dañino. Estamos hablando de una placa que esté calculada para un espesor de 2 o 3 milímetros máximo. La cantidad de radiación que va a sufrir el ojo es muy poca. Es muy incómoda desde el punto de vista práctico ponerla, porque uno lo tiene que poner con sutura del párpado, etcétera, pero es perfectamente factible, siempre que los diámetros de seguridad nos den bien. Pero no hay demasiado problema en irradiar de más en estos casos, porque no daña el limbo, no daña la Artur, ¿y vos hoy un caso así, que rodee el limbo, lo preferirías tratar con placa? No, la realidad es que no. Hubiera hecho lo mismo que vos, pero con la diferencia quizás que yo he hecho, que me fue bien con los injertos de membrana amniótica. De los 2 casos que presenté yo la otra semana, está bien. Y tuvieron una córnea en excelente estado. Sí. Claro. Bien, perfecto. Vamos al último. Bueno, y vamos al tercer caso, que es interesante, porque es una paciente que yo les digo, cuando la ven así, ¿qué les parece? Y tiene un aspecto bastante sospechoso en la zona esa de hora 3. Sí. Claro, exacto. Tiene El lo resto que es yo PAM. pensé que eran 3 zonas. Claro, 3 zonas de PAM, más una zona que ya dejó de ser PAM. Sí. Que me parecía que era, pásate una foto más, que creo que hay una más ampliada. Sí. Y una más, la del limbo, la que se ve el limbo. No sé, tengo esas, nada más. A ver, sí. Entonces, Esta bien. ahí se ve. Ahí. Esta, digo. Sí.
Bueno, Ahí. entonces, sí. Y una foto más, creo que hay. Aquí tengo otra. Bueno, Ahí, esa entonces querías. decidimos quitar seguro esa lesión del limbo, hacer biopsias mapeadas en las otras, o resecarlas, ya no me acuerdo, pero lo importante es post-op acá. Sacamos, le tomamos un injerto del otro lado, como si fuera un... Espera que no me está llegando la última foto. Ahí está. El lado derecho es el ojo contralateral, que es el de donde se tomó... No, volvé para atrás, sí. No, sí que no se me movió solo. Yo estoy viendo atrasado o... Mes posoperatorio 2 estamos. ¿Cuál están viendo ahora? ¿Mes posoperatorio 2? Sí. Yo quiero que hagas uno para atrás a la que decía resección. Ok. Ahí está. En la resección creo que sacamos casi todo el PAM o todo el PAM de todos lados y le puse un injerto grande de conjuntiva sana tomada del otro ojo, que es lo que se ve amarillo ahí con fluoresceína, ese es el ojo dador de la conjuntiva que le pusimos donde estaba el melanoma. ¿Está? Entonces, ahora sí, pasa su control postoperatorio inmediato, mes 2, y paciente que desaparece a los controles. Y mal nosotros que no la perseguimos, pero ahí tenemos todo un temita que no, digamos, no sé quién se ocupa hoy en día de llamar a los pacientes que no vienen a control y que deberían. Es una cosa difícil, pero bueno, la cuestión es que la paciente desapareció. Siempre le gustaba que la controlaran por su cobertura médica, eso también tengo que reconocerlo, o sea, quería que sus controles fueran lo menos caros posibles, entonces dejó de venir. Y apareció la siguiente. 3 años. ¿Cuánto tiempo después? 3 años después. 3 años después aparece, perdón, y la patología de lo anterior era melanoma, porque no estamos poniendo las patologías. La anatomía sí, patológica de la lesión que sacamos, melanoma. Anduvo bien 2 meses, desaparece y aparece así. ¿Qué harían ahora? Buena pregunta, Artur, porque eso es experto número 1. Es bastante extenso. Bastante feíto. Sí, bastante Sí, feíto. a mí lo que no estaban son esas lesiones satélites que tiene abajo. No sé por qué eso me daba impresión de algo peor. Esos grumos, sí, esa parte no me gustaba nada, ¿no? Era como que, digo, no sé por qué me dio la sensación de que eso era peor. Entonces resolvimos tomar una biopsia a ver qué era lo que teníamos enfrente. Y la biopsia, para nuestra agradable sorpresa, dio melanosis primaria adquirida. No dio melanoma. Le biopsiamos el mismo lugar donde había tenido el melanoma antes. Claro. Un demás, punto para recalcar eso que estás diciendo. Y quiero que vean, decidimos tratarlas para... No, un punto para recalcar lo que estás diciendo. Normalmente el melanoma, la mayoría de las veces, no te digo siempre, tiene un epicentro. Entonces, si aparecen manchitas por varios lugares, lo lógico es pensar que una de ellas puede ser melanoma, salvo que ustedes hayan agarrado un melanoma enorme y le hayan dejado todos los bordes en contacto, cosa que es bastante rara. Pero es para tener en cuenta, digamos, que lo que hiciste vos es lo correcto. O sea, ante la duda, no empezar a sacar a lo loco, sino hacer biopsia focalizada. Claro. Sí. Claro, hicimos eso y dio melanosis. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratarlo con mitomicina. Y quiero que vean las imágenes, pues es lo más interesante de este caso, es cómo a medida que van pasando los ciclos de mitomicina, el pigmento se va haciendo como grumos cada vez más granulares y cómo van respondiendo. Nuestros ciclos de mitomicina eran 0,04%, 4 veces por día, durante una semana y un mes de descanso. No sé cómo lo están haciendo ustedes, Arturo, pero entre el ROFO y el consultorio yo puedo haber hecho como
30, por lo menos, melanomas conjuntivales, melanomas y lesiones conjuntivales tratadas con mitomicina, y me di cuenta que el efecto de la mitomicina tarda bastante en verse. Entonces, que si uno no hace esos descansos de por lo menos un mes, no te vas dando cuenta si está respondiendo bien o no. Entonces, fíjense cómo va cambiando el aspecto del pigmento a medida que esperando. Seguí. Hoy creo que tenemos algunas fotos clínicas más. 6 meses, cómo se va aclarando y aclarando. Y después la fuimos siguiendo a la paciente y le amenacé, le iba a ir a buscar con la policontroles cuando yo le decía, así que ahora viene puntualmente. Creo que se operó de catarata mientras tanto, pero 1 año y medio después de retirada la mitomicina, le seguimos mirando con total atención toda esa zona, y hasta ahora sigue libre de recidivas de su PAM, pero quería que vieran cómo el pigmento hace ese efecto de volverse granular, y de a poquito se va yendo, y es impresionante como cuando uno va esperando y haciéndole los ciclos, estos casos tienen buena respuesta. O sea, se logra controlar esta... Claro. la otra cosa de la mitomicina es que si uno los hace... Perdón, termino con esto y te dejo. Sí. Que si uno los hace muy seguido, el daño que genera la conjuntiva sana es enorme. Entonces, como que se tiene que recuperar para poder aguantar otro ciclo bien. Sí. Bueno, esa última observación es buenísima, porque cuando yo empecé a usar la mitomicina, trataba de usarla como el más clásico, que era 1 semana sí, 1 semana no. Y el nivel de tolerancia era bastante cercano a 0, especialmente por lo que decían en los Ateneos con mujeres argentinas, para tener en cuenta. 2, si piensan que es un melanoma, no empiecen con mitomicina. ¿Tá? Yo creo que la mitomicina es más bien para lesiones que uno no está bien seguro, para restos de una cirugía, para lesiones que están creciendo y son medio sospechosas, pero yo creo que no es lo ideal para un melanoma, y más todavía si tiene cierto espesor. Yo iría directo a la cirugía y, si quieren, agregado mitomicina, pero no como primera herramienta. Pero por otro lado, creo que vos tenés mucho más experiencia con mitomicina que yo. ¿En qué concentración usan la mitomicina? Mirá, la mitomicina de concentración terapéutica es 0,04, pero me ha tocado un paciente que no sé si la diluyeron mal, porque viste que esto lo mandamos a preparar. No sé si la diluyeron mal o tuvo una supersensibilidad o algo. La cuestión es que se puso 2 veces mitomicina y se quedó sin segmento anterior. Hizo una necrosis total de limbo y como si se hubiera quemado con cal. Para mí, sospecho que la dilución fue, en vez de 0,04, le habían hecho 0,4 en la farmacia. Incomprobable, porque no pude recobrar el frasco, ni mandarla a analizar, ni nada. Pero desde ese caso, que fue como hace 15 años, de un paciente de, no me acuerdo, de algún lado de la Ruta 2, desde esa vez, lo que hago es un ciclo para evaluar la tolerancia, que hago 0,02. Y si lo tolera bien, o sea, lo tolera bien quiere decir si no le hace nada, el ojo está igual que la nada, ahí ya lo paso a 0,04. Y después la otra cosa que hago es, yo tengo interés en que los pacientes lo hagan al tratamiento. Entonces, si tenés a mano, ¿cómo es un típico, cómo es en esta señora última que pusimos debe haber fotos clínicas? Básicamente, cuando van terminando la semana, el paciente está como si tuviera la peor conjuntivitis viral que hayan visto. O sea, colorado, exudando, es bastante importante el estado. Si el paciente no lo va a tolerar, o sea, yo veo que no lo quiere hacer más, le bajo a 0,03, porque prefiero que se ponga algo de mitomicina y poder seguir a que deje el tratamiento. Fíjate, Ceci, si tenés alguna foto ahí clínica de cómo... la cosa que no tengo acá el... A ver, no tengo el... Espera, a ver si la el encuentro yo Dropbox. mientras hablamos. Algo Sí, para porque agregar no mientras, tengo acá. Martín. Sí. En caso de que tienen poco compliance a la mitomicina, otra opción que se puede hacer es hacer directamente crioterapia de esas lesiones que crecieron ahí, esos granulitos, sin cirugía, solo crioterapia, que también tienen excelente resultado. Bien, buen dato.
pacientes Acá con lesiones tengo una foto, localizadas. a ver si puedo, Ahí ya dejé de compartir, Martín, ver. así vos podés compartir la foto. a ver si puedo, dame un segundo que quiero ver si puedo compartir esta foto antes de que se acabe el Ateneo. Espera, ¿dónde está el compartir acá? Más, compartir, ¿dónde está? Puedo levantar la mano, pero no sé si me deja compartir. Qué inutilidad. Ah, sí, compartir. Pantalla. ¿Sí? Ahí va. Avísenme cuando la vean. Ok. ¿Se ve? Ahí, que ahí ya estamos viendo tu pantalla. Sí. Este es el típico estado en que viene un paciente cuando está terminando su ciclo. El ojo todo colorado. Claro. Más o menos este aspecto es lo normal. Si tiene algo menos que esto, yo empiezo a sospechar que la mitomicina que le prepararon puede no haber estado del todo bien. La otra cosa que dicen con la mitomicina es que uno debería estar bastante en contacto con estos pacientes y nosotros los hacemos empezar su tratamiento, su ciclo de la semana. Yo lo hago empezar el viernes. ¿Por qué? Porque la máxima toxicidad se va a ver sobre el fin de la semana. Entonces le digo que vengan, como yo atiendo martes y jueves, que van a ser los últimos días, le digo que el martes me manda una foto. Si lo veo que no está muy hecho pelota, lo hago venir el jueves directamente. Pero si el martes lo veo muy mal y al teñirle la conjuntiva empieza a tener queratitis, o sea, defectos epiteliales, se los suspendo ese día. Porque como la mitomicina sigue andando, puede hacer bastante más daño de lo que creemos. Entonces hay pacientes que no logran terminar los 7 días con la mitomicina. Ese es un poquito los tips de experiencia de manejo para cuando tengan que hacer esto, estén seguros que sobre el final del ciclo ustedes van a poder controlar al paciente. O sea, no lo van a empezar el lunes, porque lo van a tener que ir a ver el sábado o el domingo. Bien. Bueno, creo que... Un detalle a recalcar nada más de esto. Acuérdense siempre que estamos hablando de tumores malignos. Entonces, es bueno pensar que lo que estamos haciendo acá es una quimioterapia. No es simplemente un tratamiento con gotitas de una cosita del ojo. Piensen que estos pacientes con melanoma mueren de esto. No les digo que un vaso celular va a morir de esto, pero un melanoma sí. Entonces sean muy prudentes en hasta dónde lo manejan con simplemente gotas o hasta dónde lo miran o hasta dónde hacen cirugía a gusto de cada uno. Pero muy buenos los casos. Es así, por eso mostramos el primero que se murió a pesar de todo lo que hicimos. Sí. ¿Qué decías, Sina? Subconjuntival de 0,05, que a veces, bueno, por ahí usamos en glaucoma para las ampollas, haces una inyección, no sé si lo han probado a hacerlo y evitas toda la toxicidad de gotas, ¿no? A veces no es exactamente lo mismo, pero si le inyectas en la zona... No, la verdad no lo probamos, y no estoy, ¿vos por qué pensás que habría menos toxicidad de esa manera? ¿Porque no le da tanto al epitelio? Claro, la toxicidad epitelial que tiene es altísima y subconjuntival no hemos tenido casi reacciones, tampoco se usa tanto y nunca la probé en una situación así, ni tendría por qué, ¿no? Pero para la modulación de las ampollas se usa, pero bueno, no sé el tiempo que tiene de acción, ¿no? No, yo sé que se ha hecho el tratamiento subconjuntival con 5FU especialmente, y también con con interferón, pero más bien en las escamosas. ¿Vos tenés, Juan, datos de tratamiento con mitomicina inyectable? Yo creo que todo el mundo lo evita, ¿no? Nunca leí nada, todo el mundo lo evita eso. Mitomicina subconjuntival. Y nunca vi que nadie lo... No, o sea, y si no lo hacen es porque lo probaron, ¿no? Porque lo han probado todo. Así claro, que como sospecho en que... está probado, se ve la acción ya la tenés probada, ¿no es cierto? Así que, pero no sé si sirve para otras cosas. Sí, yo con estas cosas, como digamos, estos casos son suficientemente infrecuentes, no quiero probar cosas nuevas, sino que quiero hacer lo que más o menos está escrito
con las variantes que les dije. Por ejemplo, eso de espaciar la mitomicina es algo que también empezamos en el ROFO, con los casos que tuvimos, porque la gente tampoco podía pagar la mitomicina. Entonces dijimos, bueno, hagamos por lo menos uno por mes para que lo puedan hacer. Claro. Y ahí nos dimos cuenta que a veces que cuando termina el ciclo, uno ve un cierto efecto, pero si esperás 3 semanas más de ese mismo ciclo, ves mucho más efecto que el que veías enseguida. O sea que es como que sigue, su efecto biológico es más allá del que vos dejás de tratar. Sí. Bueno, visto Bueno. y Bueno. considerando que estamos excedidos del horario, agradecer a todos los que vinieron y todos los comentarios, y será hasta el Sí. próximo Ateneo Consultores. Bueno, Un placer. gracias. Chao. Gracias por todo. Chau, chau. Chao, muy bueno, Chao, hasta gracias. luego.